La celebración que hacemos cada año, conocida como la Pascua o el Día de Resurrección, es una celebración especial para el pueblo cristiano. El pueblo judío, pues, en reconocimiento y en recordatorio de lo que sucedió cuando salieron de Egipto. El haber salido de Egipto, pues eso se es conocido como el Passover o la Pascua. Ellos tenían que estar listos para salir de Egipto, y Dios los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. En otras palabras, una tierra fructífera. Y a eso es conocido como la Pascua. Posteriormente, pues ellos fueron guardando esa fecha especial por muchos y muchos siglos. En el caso de la iglesia cristiana, nuestra Pascua es Cristo. Él fue el Cordero que fue entregado para morir y salvarnos. Así como en el Antiguo Testamento había un animalito, un cordero para ser presentado en nombre del pueblo para perdón de pecados. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, que es presentado como el Cordero para quitar el pecado del mundo. Entonces, como cristianos, el hecho de pensar en la Pascua o en el Día de Resurrección es una celebración súper especial, súper especial. Y a veces se pasa por alto esa celebración, le damos más importancia tal vez a otras celebraciones y menos a la resurrección de Cristo. Pero en diciembre recordamos el nacimiento del Señor, hablamos de cómo hombres fueron llevados y traídos hasta... trajeron regalos a Jesús, y cómo Jesús pues nace como un bebé, como cualquier otro. Y posteriormente pues él a lo largo de su ministerio, sus 30 años de ministerio, 33 años de ministerio, él busca un grupo de discípulos, seguidores, llamados los apóstoles. Pero al final de su trayectoria ministerial, Jesús muere. Y en un viernes como el viernes pasado, recordamos su muerte, su trágica muerte y todo lo que conllevó eso. Y en un día como hoy, la Escritura habla de que la tumba de él estaba vacía. Y es lo que conocemos como el Día de Resurrección. El Señor resucitó. Así que así como el viernes recordamos la crucifixión y su muerte, este día celebramos su resurrección. Los cristianos hemos celebrado por muchos siglos este día a través de la historia. Y es importante y muy significativo para nosotros recordar eso. Quiero que vean este próximo video, esta presentación que encapsula el tema de la resurrección. Volumen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar
porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo a ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Como mencionaba hace unos minutos, así como el viernes recordamos su crucifixión y muerte, hoy pues celebramos el día de resurrección. Y esta tarde quisiera compartir brevemente
en los minutos que nos quedan sobre este tema de la resurrección de Cristo Jesús, su significado e importancia para nosotros y cosas que no debemos olvidar. Déjeme resumir la semana, la que conocemos como Semana Santa. El día domingo, la semana anterior, estuvimos hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús y lo que decía el pueblo cuando Él entraba, decía Hosana, aquí viene bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente estaba esperando que Jesús entrara porque esperaban que Él les ayudara a rescatarlos del imperio romano, a liberarlos de ese imperio. El día lunes Jesús tiene que ver en purificar el templo. Mucha gente había tomado ventaja de las afueras del templo y se ponían a vender y a hacer negocios y habían hecho de la casa de Dios un lugar de negocio, un mall donde hacían todo lo que ellos querían, y vender animales, intercambio de monedas y todo eso. Y Jesús entra, interrumpe lo que ellos estaban haciendo y purifica el templo. Y Él dice, mi casa será llamada casa de oración. El día martes, Jesús también es desafiado por las autoridades sobre su deidad, sobre si Él realmente es Dios. Y tiene que hablar pues con las autoridades de aquellos días, sobre todo las autoridades religiosas, quienes cuestionaban quién era este que se decía llamar Jesús, quien se decía llamar el Cristo, ¿verdad? El ungido. El día miércoles se prepara la conspiración de Jesús, donde Judas habla con las autoridades y le dice, al que yo bese, a ese voy a entregar. Y es pagado pues con 30 piezas de plata, y eso sucede el día miércoles y otros eventos también. Y luego el día jueves Jesús tiene la famosa última cena o la Santa Cena que conocemos. Ahí Él se reúne con sus discípulos por última vez para recordarles pues que Él iba a estar con ellos. Se recuerdan también, en Juan menciona que Él lavó los pies de sus discípulos. Muchos de ellos querían no solamente que le lavara los pies, quería que le lavara todo el cuerpo. Pero Jesús les fue muy enfático en decirles que tenían que dejarse lavar los pies, y así Él demostró la humildad, la sencillez y la servidumbre a la cual Él había venido. Dijo, yo no he venido para que me sirvan, he venido a servir. Y ese mismo motivo es el que quiere que nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, hagamos con otros, que sirvamos a otros, que sirvamos a nuestro prójimo. Llega el día viernes, conocido como el día de la crucifixión. Eran las 9 de la mañana cuando Jesús fue crucificado. Y dieron las 3 de la tarde ahí en la cruz, cuando a las 3 de la tarde pues Él entrega su cuerpo y muere. El día sábado el cuerpo de Jesús continúa reposando en la tumba. Y el día domingo es lo que conocemos como el día de resurrección. La piedra fue removida y se necesitaban varias personas para mover esa piedra. Y sobre todo, algo importante y hay que destacar, es que no se podía romper el sello romano que estaba allí. No se podía romper. Era una falta increíble y la piedra fue movida. Cuando llegaron las mujeres, que fueron las primeras que llegaron a ver si estaba el cuerpo de Jesús, se encontraron que la piedra había sido removida. Alguien había movido esa piedra. Entonces déjenme pues compartirles, y ahí tienen en sus boletines lo que vamos a seguir a continuación, 10 razones sobre su significado e importancia que no debemos olvidar. Pueden seguirme ahí. Y lo que podemos pues gritar a toda voz en cuello, pues que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Veamos entonces estas 10 razones, son muy significativas, hay muchas más, ¿verdad? Pero aquí he tratado de resumir por lo menos 10 razones. La razón número 1 que tienen ahí anotada es la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Y hay varios pasajes que tienen ustedes ahí anotados. En Romanos 4:25 dice que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado. Tanto en 6:28 e Isaías 59 nos habla de
de que hemos sido declarados justos. La palabra justificación es que el Señor, a través de su entrega en la cruz, a través de su resurrección, Él nos declaró justos. Y por eso, por esa causa de esa justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Pero cuando tenemos a un Salvador como es Jesús y que resucita sobre todo, nos rescata de esa situación en la cual no pudiéramos alcanzar a menos que nosotros confiemos en Él. Justificación entonces significa declarar justo a alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser declarados justos delante del Padre. La resurrección lo confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso directo a una relación con Él. La segunda razón, la resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte y tiene poder sobre ella. Que Él venció la muerte y tiene poder sobre ella. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros, como dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ningún esfuerzo que podamos hacer, ni por más personas que nosotros podamos adorar o idolatrar, jamás va a llevarnos a Dios. Jesús venció la muerte y tiene poder sobre ella. Cristo resucitó de la muerte porque la muerte no tenía el poder para retenerlo en la tumba. No tenemos entonces que temer al castigo que viene después de la muerte. Como dice 1 Corintios 15, 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En sus notas pueden ver ahí que habían 6 consecuencias desastrosas si es que Jesucristo no hubiera resucitado. Todo el capítulo 15 nos abre el tema de la resurrección y una de las cosas particulares que dice de esas consecuencias es, en número 1, no tendría sentido el predicar a Cristo, dice el versículo 14. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido el predicar a Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, la fe en Cristo sería una fe vana. Si Cristo no hubiera resucitado, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían unos mentirosos. Si Cristo no hubiera resucitado, nadie sería comprado, redimido del pecado, salvado del pecado. Si Cristo no hubiera resucitado o si no hubiera habido resurrección, todos los creyentes que nos precedieron habrían perecido. Y número 6, los cristianos, usted y yo, serían la gente más digna de conmiseración en el mundo. ¿Sabe qué significa conmiseración? Lástima. Seríamos las personas que diéramos más lástima si Cristo no hubiera resucitado. Pero le tengo buenas noticias. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo se levantó de entre los muertos y es primicias, es el primer fruto de los que durmieron. Sí, tenemos fijado ahí en la Escritura personas que resucitó Jesús, pero estas personas fueron resucitadas, pero después volvieron a morir físicamente. En cambio, Jesús murió, resucitó y quedó vivo. Y esa misma oferta, esa misma promesa hace Él a todos aquellos seguidores de Él. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La tercera razón, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Los creyentes están unidos con Cristo. Cuando creemos en Cristo somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo aplicada por su sangre en la cruz del Calvario. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él, como dice Romanos 6:8. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante
a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a su esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de esa unión con Él, como dice 1 Corintios 1:30. Y este creer, hermanos y amigos, no es simplemente un creer intelectual, solo de cabeza y mente, sino un creer con convicción en el corazón y se anida en el corazón. La resurrección de Cristo pues significa que los creyentes estamos unidos con Cristo. La cuarta razón, la resurrección de Cristo, Jesús, confirma la verdad de las Escrituras. Confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53 y el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Muchos años, muchos siglos antes, se había anunciado el sufrimiento que iba a llevar el Mesías, Jesús. Y Isaías 53 del 10 al 10 dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y el Salmo 16, 10 y 11 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. La resurrección de Cristo entonces confirma la verdad de las Escrituras. Una vez más la Escritura se cumple. Se cumplió cuando Cristo nació, se cumplió cuando desarrolló su ministerio y se cumplió también cuando Él falleció. Y se cumplió también cuando Él resucitó. Quinta razón, la resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15 y basta con leer todo ese capítulo para darse cuenta. Tanto los versículos 14 como el 17 y el 19 nos dicen y nos recuerdan: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, decía Pablo. El Evangelio es verdadero. El Evangelio es verdadero. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero nuestra esperanza está en ese Jesucristo, ese Jesús vivo. Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna que nos espera por medio de Cristo. Eso prueba que el Evangelio es verdadero. Sexta razón, la resurrección de Cristo comprueba que Él es el Hijo de Dios. El pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, Adán, y las consecuencias de dicho pecado, como la maldición, enfermedades y muerte, han ido por siglos, han corrido por todos los siglos como una herencia. Sin embargo, la Escritura dice que así como el pecado entró por un hombre también vino la salvación, Jesucristo. Jesucristo. Este Adán, el primer Adán que era limitado físicamente y murió, aquí tenemos al postrer Adán, al que nació y tiene vida eterna, llamado Jesús. Este postrer Adán
que tiene poder sobre la vida, tiene poder sobre la muerte. Segunda Corintios 5:21 dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Era necesario un sacrificio perfecto, el sacrificio del Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento pues se acostumbraba a presentar un cordero en representación del pueblo por el perdón de pecados. Pero eso terminó con Cristo. Cristo representó el Cordero para morir por toda la humanidad, no solamente por un país o un pueblo, sino por toda la humanidad, por usted y por mí. Y esa sangre derramada limpia por completo nuestros pecados. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me intriga pensar cómo Dios, en reunión con la Trinidad, y planificar todo esto para que la humanidad pudiera ser rescatada. Me intriga en pensar, wow, qué amor. Qué amor, Jesús despojarse de todo lo que era Él para venir aquí a la tierra y caminar en medio nuestro. Para venir aquí a la tierra y demostrarnos cuánto nos ama, para venir aquí a la tierra y restaurar y reconciliarnos con Dios, para servir como puente y llevarnos a Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Séptima razón, la resurrección de Cristo Jesús confirma que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó lo que prometió, el Espíritu Santo, para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su gente, en quienes mora el Espíritu Santo. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu, dándoles fuerzas, convicción y la guía que necesitan cada día. Como dice Hechos 2:33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hechos 1:8 y otros pasajes nos corroboran de ese poder que hemos adquirido a través de Cristo. Ese dunamis, esa dinamita interna que Dios nos capacitó al venir a Cristo. Pero para ser verdaderos creyentes, seguidores de Cristo, necesitamos en primera instancia arrepentirnos de nuestros pecados de corazón, entregar por completo nuestra vida a Jesucristo, creyendo que Él murió por nosotros. Y como siguiente paso, aceptar su señorío. No solamente creer en Cristo como mi Salvador, quien me rescató de un destino final que es la condenación eterna. No solamente eso, pero también que sea el que tome el control también de mi vida, como Señor. No solamente como Salvador, sino también como Señor, donde Él toma el control de cada área de mi vida para poder caminar en este mundo de la mejor manera, dando buen testimonio en quien hemos creído. Y lo más importante ahí es someternos a su voluntad y autoridad para que seamos transformados, como dice Romanos capítulo 12, por completo a través del Espíritu Santo, muriendo para la carne y renaciendo en el Espíritu. Y en octavo lugar, la resurrección de Cristo Jesús ofrece una esperanza viva. Ofrece una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y hemos sido declarados justos delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios. Pedro dice de esa manera que antes estábamos en esta situación y ahora hemos sido movidos a esta nueva situación. Estábamos sirviendo esclavos aquí de Satanás, del pecado, y ahora vivos en Cristo, libres en Cristo. No hay mejor noticia que leer lo que dice Primera de Pedro 1, 3 y 4.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, es decir, sin mancha, y que no se marchitará, o inmarcesible, como dice algunas versiones, reservada en los cielos para ustedes. Qué gozo, qué alegría saber que usted y yo somos seguidores de Cristo. Le veremos cara a cara, esa esperanza de ver a Jesucristo cara a cara, cara a cara. No solamente las fotografías que nos enseñan los pintores o los fotógrafos, una idea, no, cara a cara. Esa esperanza viva tenemos todos aquellos que hemos seguido. Si usted aún no es un seguidor del Señor, no es un discípulo de Él, le invitamos a que se una a ese grupo también. No solamente escuchar lo que otros están diciendo o ver cómo este grupo va en camino a ver de cara a cara a Jesús, sino también que usted pueda unirse a nosotros en ese grupo, en esa familia que es la familia de la fe. El número 9, la resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. Él mismo lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es las primicias, los primeros frutos de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor de la resurrección de que todos los creyentes experimentarán. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. Hermanos y amigos, en esta vida sufrimos dolores, enfermedades, achaques por todos lados. Basta con llegar a los 50 o a los 40 y empiezan los achaques, o a veces antes. Pero en la vida venidera no sufriremos nada de eso, nada, ni siquiera una lágrima, sino que disfrutaremos de cuerpos perfectos, porque el Dios lo ha hecho con todo su poder, que quizás ahora anhelamos desesperadamente. No quisiéramos enfermarnos para nada, no quisiéramos padecer ningún dolor, no quisiéramos tomar ninguna medicina, ni que se nos inyectara nada, ni que estuviéramos bajo el tratamiento de los doctores. Los doctores se van a ir a la quiebra aquí con este tiempo. Esta implicación es una implicación de la resurrección. Increíble saber que resucitaremos al igual que Él. Y finalmente, número 10, la resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, que cambien de la ruta que llevan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Un día usted y yo vamos a dar cuentas delante de Dios de cada uno de nuestros actos. Todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación y siendo enviados al lago de fuego. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. Ese día pronto llegará, donde vamos a ser juzgados con justicia, la justicia divina. Usted y yo, muchos se enfrentarán a la ira de Dios y sufrirán una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados basado en su decisión. No así los creyentes. Este juicio debe de ser algo que nos debe de hacer pensar. Es algo temible. Hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo. Uno, creer con convicción, no solo en la cabeza, no solo en la mente, sino con convicción en el Señor. Necesita arrepentirse de sus pecados, hacer un giro de 180 grados. Y eso significa la palabra arrepentirse, hacer un giro. Cuando creemos con convicción en Jesús,
recibimos todos los beneficios de su resurrección. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona que continúa en la incredulidad asegura la ira de Dios para sí. Qué triste será ver a aquellos que tuvieron la oportunidad de librarse de la ira venidera y no tomaron una decisión en vida. No pierda el regalo increíble que Dios le ofrece a través de Cristo. Crea en Jesús hoy. Crea en Jesús hoy. Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. La pregunta que Jesús le hacía a Marta y es la pregunta que Jesús nos hace hoy. ¿Cree usted en ese que ha resucitado? ¿En ese que tiene poder sobre la muerte, que es Jesús? Quizá muchos acá hemos perdido algún ser amado que tal vez ya está adelante, gozando de la presencia de Dios. Qué alegría saber si usted ya entregó su corazón a Cristo, el control de su vida a Cristo. Qué alegría saber de esa esperanza de que va a ver a ese familiar. Anhelo ver nuevamente a mi abuela Luisa, ver a mi abuelo Marcial ahí en la presencia de Dios. Anhelo ver a familiares que se han muerto, amistades que se han muerto, hermanos de la iglesia que se han muerto, volverles a ver. Pero esa garantía y esa seguridad, hermanos y amigos, no la puede tener uno si uno no confía plenamente en Cristo. Él dijo que Él es la resurrección y Él es la vida. ¿Qué nos queda entonces? Finalmente, su resurrección debe traernos un cambio intencional de vida, viviendo vidas en santidad y dejando al mismo tiempo el pecado atrás. Ya no debemos ser esclavos del pecado, sino esclavos de Jesucristo, a quien le debemos todo. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Debemos vivir para Cristo, debemos seguir a Cristo, debemos estudiar su palabra que habla de Él a profundidad, amar al prójimo y a Dios por encima de todo y compartir el Evangelio a toda criatura, porque es un mandato que Él nos dejó antes de irse. Su resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente en Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Pero recuerde, Cristo viene pronto también. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Esto es poder. Esta es una garantía de vida eterna que solamente podemos disfrutar a través de aquellos que podemos creer en Cristo. Esa es nuestra esperanza bendita. ¡Qué esperanza gloriosa! Quiero hacer una invitación y terminar esta con una oración y luego pues vamos a terminar cantando este canto al Cristo vivo sirvo que muchos conocemos. Padre, queremos en estos momentos agradecerte por qué plan más perfecto para mostrar tu amor al enviar a tu Hijo Jesús. Qué plan más especial. Nos sentimos tan honrados, Señor, saber de que tú pensaste en nosotros al enviar a tu Hijo. Señor, el costo de su ministerio acá entre nosotros fue un costo que le costó la vida a Jesús. Él dio todo por amor a nosotros, Señor. Todo. Qué derroche de amor en la cruz. Pensar solamente de entregar su vida por amor a nosotros. Señor, nosotros no tenemos cómo pagar esa entrega. Y lo más mínimo que podemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Es ver al pensar en la cruz, pensar en que
Tú viniste por mí a morir, por mí. Señor, yo no sé si en esta tarde hay alguno de los que nos visitan que aún no ha entregado su corazón a Cristo. Sabe, usted necesita ese Salvador. Ese Salvador vino a morir por usted. Yo un día hice esa decisión y no estoy arrepentido de ello. Pero si usted aún no ha entregado su corazón a Cristo, hágalo hoy. ¿Qué mejor día? El día de resurrección, de entregarle el control de su vida a Jesús. Si aún no lo ha hecho, yo le invito a que levante su mano ahí donde usted está. Eso me indica que usted está entregando su corazón a Cristo. Que usted está diciéndole: Señor, me arrepiento de mis pecados y entrego mi corazón a ti. No es un cambio de religión. La religión no salva. La religión es algo humano, creado por los humanos, sino una relación personal con el Hijo de Dios. Quizá hay batallas internas en estos momentos en usted. Quizá pensando, no sé si hacerlo, o sí quizá hacerlo. Pero déjeme decirle, usted necesita a Jesús como su Salvador, pero también como su Señor. No sé si hay alguien, levante su mano ahí donde usted está. Eso me indica que usted está entregando su corazón a Cristo. No desaproveche la oportunidad de entregarle su corazón a Cristo. Él lo dio todo por usted. ¿Qué le va a dar a usted? Dele su corazón. ¿Habrá alguien? Señor, reconocemos tu poder. Reconocemos que todavía mueves piedras. Mueves, Señor, esas piedras. Señor, quizá hay algún corazón duro, pero tú tienes tus maneras, Señor, para suavizar esos corazones de piedra y volvernos corazones de carne. Da una nueva oportunidad, Señor. Descansamos en ti, descansamos en tu poder, lo que el Espíritu Santo puede hacer. Gracias porque nos amaste tanto y viniste a la tierra a morir por nosotros y resucitaste. Y por eso te seguimos, Señor. Gracias por esa esperanza que está viva. Y ayúdanos a caminar en santidad, a ser hombres y mujeres, seguidores tuyos, Señor, que viven en santidad, que anhelan ese momento tan glorioso cuando te veamos bajar de esas nubes para recoger a los tuyos. Gracias por hacerme parte de ellos, Señor. Gracias. Qué privilegio es pasar toda la eternidad adorándote por lo que tú eres. Gracias en Cristo Jesús.